Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, en este caso se refiere a la fiesta de los tabernáculos, que representaban la finalización de las últimas fiestas. Del total de 7, esta era la última fiesta de los judíos que se conmemoraba en familia y se celebraba a nivel nacional. Esta fiesta conmemoraba y recordaba su peregrinaje en el desierto. La palabra hebrea es Sukkot, que significa cabañas, traducido en tabernáculo. Y de alguna forma todo Israel, en todos los lugares, se llenaba, especialmente en Jerusalén, se llenaba de estas suertes de ramadas o cabañas al aire libre, donde la gente se reunía y participaba durante 7 días. De esa forma conmemoraba y celebraba todo el peregrinaje del pueblo de Dios en Israel. Y dentro de esta expresión estaba Jesús, estaba ahí con sus discípulos y ya la fiesta había avanzado bastante. 7 días de fiesta son bastante. Son muchos días donde la gente se alegra, comparte, bebe también, y indudablemente que en el último día tiene que haber habido bastante sed. Por eso dice la Escritura que Jesús se puso en pie y alzó la voz y hizo esta declaración y este llamado: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los viajes al espacio en los últimos años, las últimas décadas, de las grandes potencias, se han centrado especialmente en la búsqueda de posible vida en algún satélite como la Luna, Marte o Júpiter que rodean la Tierra. Si en estos satélites se encontrara algún vestigio de agua, indudablemente, dicen los científicos, que tiene que haber vida si hay agua. Algún tipo de vida, podría ser animal, vegetal, cualquier tipo de vida que dé a entender que el lugar es habitable. Pero si no hay agua, es imposible que el ser humano pueda habitar otros lugares. De hecho, la mayoría de los desiertos están deshabitados por la ausencia del agua. Y cuando hay agua, hay vida, se produce vida. Por eso que Jesús se levanta en esta fiesta y alza la voz, porque el agua es sinónimo de vida. Ya los científicos lo han dicho en muchas declaraciones, que la vida del ser humano proviene del agua. De alguna forma, el agua produce vida. De esta forma nosotros tenemos que considerarnos en esta mañana que Jesús aquí en San Juan capítulo 7 del 36 al 38 hace esta declaración y esta invitación para que la gente que estaba en ese lugar pudiera de alguna manera acercarse a la fuente del agua, que es Jesús. Ahora, no tenemos que olvidarnos y recordar que en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, Moisés tiene un serio conflicto con el pueblo. La gente empezó a reclamar, estaban cerca del monte de Oreb, y la gente empezó a reclamar, a disgustarse con él. Incluso Moisés y Aarón temían ser apedreados por el pueblo, porque la gente estaba desesperada, estaba angustiada, producto de la ausencia del agua, de la poca agua que llevaban, y ya ellos se daban cuenta que iban a morir en el desierto. Ellos, su familia, sus animales, todo el pueblo iba a morir al darse cuenta que estaba faltando el agua. Pero Moisés va con Aarón ante la presencia de Dios y le piden al Señor algún tipo de orientación o de respuesta, porque el pueblo los estaba a punto de apedrear. Y ahí es cuando el Señor le dice a Moisés: háblale a la peña, háblale a la peña, golpea la peña con la vara, con la misma vara que extendiste para que se abriese el mar rojo, ahora hazlo sobre la peña. Y al tocar la peña, dice la Escritura que brotó agua en abundancia para saciar la sed de casi 2 millones de personas.
de acuerdo a los datos históricos que andaban con Moisés, tanto el pueblo de Israel, los extranjeros, los que se adhirieron a él y todos los animales y bestias que les acompañaban. Entonces el pueblo se sació, se calmó, se aquietó, producto de esta agua que brotó. Jesús, en la expresión del capítulo 7, está invitando a la gente que está un poco sedienta, producto ya de 7 días de fiesta, de compartir, y Jesús seguramente pensando que la gente estaba buscando a lo mejor vino, que era el líquido más cercano a ellos y con lo que la gente consumía, además del agua propiamente tal. Entonces la gente estaba sedienta y Jesús alza la voz. Y en esta mañana también, en este día, el Señor levanta la voz y te dice a ti: ¿tienes sed? ¿Estás sediento? Ven a la fuente de agua. La fuente de agua que va a hacer en ti y va a producir en ti mayor vida. El agua de este mundo puede ser muchas cosas, pero Jesús nos está invitando a la base de la vida, el agua que está en Cristo. Por demás está mencionar el pasaje de San Juan en el capítulo 4, cuando Jesús tiene el diálogo con la mujer samaritana. Y él le dice: si supieras tú quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él, porque esta agua que yo le daré, y aquel que beba de esta agua, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La gente viene a este pozo a buscar agua y va necesariamente a tener que volver al otro día a buscar más agua, porque esta agua es transitoria, el agua de la tierra, el agua natural es transitoria, pero en mí hay un agua, le dice Jesús, que aquel que bebe de esta agua, será en él una fuente que salte para vida eterna. San Juan capítulo 4, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Entonces nosotros podemos entender y comprender el valor y la importancia del agua. Entonces Jesús nos está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué cosa más importante en este tiempo que estamos viviendo? Nuestro país lamentablemente lleva más de 10 años en una sequía permanente y constante, que muchas veces las autoridades nos están diciendo: hay que cuidar el agua, no botemos el agua, aprovechemos al máximo el agua, tratemos de usar en algunos casos, si el agua no está dañada, usarla 2 veces, incluso el agua pues se puede reutilizar. ¿Por qué? Porque el agua es vital para la sobrevivencia de los pueblos, el agua es vital para la subsistencia de la vida, de la vida vegetal, la vida animal y la vida del ser humano. Entonces Jesús hace esta afirmación y esta invitación: ¿tiene usted sed? Venga al agua. ¿Tiene usted sed en esta hora? Amigo, hermano, no bebas de otra agua, bebe del agua que te dará vida y vida en abundancia. Jesús dijo estas palabras refiriéndose específicamente al Espíritu Santo. El que cree en mí, dice el versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque aún no había venido todavía sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto se cumple literalmente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los creyentes, y hasta el día de hoy los creyentes tienen este depósito especial en su vida que es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos da vida todos los días y que nos renueva la vida y que nos fortalece y que nos consuela y que nos acompaña, como nos ha acompañado durante todo este tiempo de cuarentena transitoria y ahora total en el Gran Santiago y en algunas otras ciudades de nuestro país. El Señor nos ha sustentado en la vida espiritual. La iglesia hoy en día se sustenta no por los templos necesariamente, aunque son necesarios para congregarnos, para reunirnos, pero el sustento de la vida de la iglesia es el agua de vida que está en Cristo Jesús. Jesús es la fuente del agua. Háblale a la peña, háblale a la peña, le dijo Dios a Moisés. Y en 2 ocasiones el Señor hizo brotar agua
de la roca, de la peña. Bien canta Steve Green, que está en el muro de este Facebook. Cristo es la peña de Oreb. Ven a beberla, ven a beber del agua de la vida. Estimado amigo y hermano, ¿por qué bebemos de otra agua? ¿Por qué buscamos otras fuentes que al pasar el poco tiempo quedamos con sed? Quedamos insatisfechos de la vida, quedamos insatisfechos de nuestro quehacer diario, de nuestro transitar. Por eso que cuanto más hoy en día tenemos que beber de esta agua. Miren, para nosotros los que tenemos algún tipo de complicación en la salud como la diabetes, que afecta muchas veces a los riñones, pero si la persona, nos dice el médico, bebe y consume agua en abundancia permanentemente, sus riñones van a estar más sanos. Porque el agua en el ser humano, en el cuerpo, hermanos, produce vida. Cuando usted se siente desanimado muchas veces, usted dice, ¿qué me pasa? Que estoy como cansado, como agotado, es como que se me están acabando las fuerzas, y el mismo organismo te hace instintivamente ir y buscar agua. Y cuando yo consumo agua nuevamente, el organismo como que se revitaliza, se reanima el cuerpo, porque estaba diciendo, me está faltando agua, toma agua, lo está diciendo. Y cuando la diabetes, en el caso de las personas que sufrimos este tipo de situaciones, nuestro organismo, el no consumo de agua nos afecta más seriamente, porque el agua es vital para mantener sanos los riñones. Nos dicen los médicos, porque por algo Jesús tenía razón cuando dice, ¿tienes sed? Ven. Me imagino que Jesús se puso en un lugar un poco más alto, dice que alzó la voz porque no fue una invitación en secreto o al oído de las personas. No le dijo a los discípulos al lado, ¿tienes sed? Yo tengo agua. No, se lo dijo en voz alta, dice que alzó la voz. Y me imagino que dio una especie de grito, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios. En esta mañana acudamos a Jesús. Acude a Jesús. Él es la fuente de vida. Él es el único que puede mantenernos con vida saludable, con una salud espiritual sana, con una salud espiritual renovable todos los días. Será en Él una fuente de agua que salte para la vida eterna, le dijo Jesús a la samaritana. El agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El pueblo de Israel, con Moisés, me imagino que se le acabaron los problemas. A Moisés se le acabó la presión. Imagínense que el pueblo decía a Moisés, está a punto de apedrearnos por la falta del agua. Claro, la culpa la tenía el líder, pero ellos tenían que acudir a la fuente, a la roca, que es Cristo. Por eso que los ministerios, de alguna forma, animamos a la gente que se acerquen a Jesús, a las personas que no conocen al Señor, que se acerquen a Jesús, las personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos conflictivos. Mire, amigo, hermano, la mejor fuente saludable de vida está en Jesús. Él nos invita que esa sequía espiritual que ha estado en tu vida o que ha estado ocurriendo en más de alguna de nuestras vidas, en más de alguno de nosotros, esa sequía espiritual, el Señor puede cambiarla. Que brote el agua en nuestro corazón. Cuando en alguna ocasión yo viajé al norte de nuestro país, me tocó la ocasión de pasar por el desierto poco antes que había lloviznado. Unos días antes había lloviznado en esa zona, desde la Serena a Vallenar hacia el norte. Y se conoce ese proceso o ese momento como el desierto florido. Cuando usted no ve nada, usted cuando cruza en esa zona no ve nada, nada de vegetación, menos vida animal, nada, absolutamente nada. Pero cuando viene esta suerte de llovizna, porque no es una lluvia torrencial, es una llovizna que cae sobre esa zona, sobre esa región, a los pocos días el desierto florece. Gloria a Dios. Se conoce entonces este fenómeno natural como
el desierto que florece, que es único en esa zona. Solamente se produce cuando algo de agua cae sobre la tierra. Entonces brotan las flores multicolores. Es maravilloso, muy hermoso. Cuando nos ha tocado observar aquello y uno dice, wow, solamente por un poco de agua produce la vida que está escondida en el interior de la tierra. Así también en tu vida, hermano, amigo, hay una vida que a lo mejor no se ha manifestado. No se está manifestando como debiera manifestarse porque falta agua. Nos falta agua. En esta mañana y en este día, ven a la fuente de agua. Yo quiero acudir también. Muchas veces el agua falta en mi cuerpo. Yo tengo que acudir a una llave, tengo que acudir a buscar el agua para que mi vida sea renovada, sea fortalecida. La propia piel sufre del cuerpo humano cuando le falta el líquido, el agua. Y uno nota que la piel comienza a secarse y tiene que lubricarse, ponerse crema. Pero la mejor lubricación es algo que viene de adentro hacia afuera, es el agua. Por eso muchas veces la gente que no consume mucha agua se llega hasta a enfermar, entra en crisis. Dice, no, yo voy a reemplazar el agua por jugos químicos, porque son químicas los jugos naturales, entre comillas, que nosotros consumimos muchas veces. Entonces dice, no, yo consumo jugo, no agua natural. Y muchas personas, y hay testimonio de ello, han sufrido crisis en su organismo por la falta de agua, por no consumir agua en abundancia. Es importante el agua. ¿Cuánto más para mi vida espiritual, para tu vida espiritual, amigo, hermano, compañero de milicia? Necesitamos el agua de vida. Todos los días nuestro cuerpo pide agua. Tenemos que beber agua. Todos los días. Los médicos nos dicen, beba un poco de agua en la mañana, beba agua 2 litros por lo menos en el día, porque eso lo va a mantener más saludable. Y el Señor nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba de esta agua. Y en su interior habrá un agua como río de agua viva. Aleluya. ¿Por qué no bebemos de esta agua? ¿Por qué no nos acercamos a la fuente principal? Yo te invito, sinceramente, solamente en Jesús encontraremos el agua de vida. Ven a esta fuente. Volvamos a la fuente. Si hemos estado buscando reemplazar esta agua de vida, nos vamos a ver afectados en nuestro organismo espiritual, nos vamos a ver afectados en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual no va a ser la misma si dejamos de beber del agua de vida. Jesús es el agua de vida. Ven a la fuente. Acudamos juntos a la fuente, porque aquí no hay poca agua. No, nunca habrá sequía con Jesús. Nunca habrá falta de agua con Jesús. Jamás esta fuente, este pozo de vida, dejará de dar agua, porque esta agua es una agua de vida eterna. ¿Por qué no nos juntamos a orar en este momento? Donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos. Permíteme orar junto con nuestros hermanos del Ministerio Templo Nazaret, de Roca Eterna, los hermanos de Carén, los hermanos de Cabildo, los hermanos de la Ligua y todos los hermanos que nos están acompañando, aún de fuera de nuestro país. Oremos juntos. Nuestros hermanos en Argentina nos acompañan en la oración. Dios te bendiga en esta hora. Dile, Señor, dame de esta agua. Señor, queremos beber de esta agua siempre. Señor, permítenos que tu gracia y tu misericordia nos acompañen y nos sostenga. Gracias por el agua de vida. Gracias, Señor, por este constante fluir del agua de vida en nuestro corazón. Gracias por ser una fuente inagotable que no tiene precio. Como decía Isaías, venid, comprad sin dinero, sin precio. Señor, aquí acudimos a ti para seguir bebiendo de esta agua que nos dará vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por aceptarme. Gracias, Señor, por darme de esta agua. Yo quiero seguir bebiendo.
cada momento, cada día del agua que salta para vida eterna. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un hermoso día y una linda semana en Cristo. La paz del Señor esté contigo.